Estamos en la Sala de las Campanas de la torre de la Catedral de Salamanca. Arquitectónicamente pertenece a la Catedral Vieja, pero en estilo se parece más a la Catedral Nueva debido a las diferentes modificaciones que ha sufrido a lo largo de los siglos. Sobre todo la que más destaca es la que se hace ya una vez pasado el terremoto de Lisboa, que acaeció en la víspera de los Santos del año 1755, y a finales ya de ese siglo XVIII hubo que reforzar la torre en todo su perímetro para que se mantuviera en pie. Las campanas que se encuentran en esta sala de campanas se han utilizado a lo largo del tiempo, sobre todo para la llamada a la oración, ¿no? Es el elemento en que los cristianos utilizamos para llamar a la oración, es la primera llamada antes de la celebración, sea de la índole que sea. Sin embargo, las campanas han sido utilizadas a lo largo de los siglos para también función civil. Hay un documento en el archivo de la catedral en el que se registran en las actas capitulares del día 10 de septiembre del año 1378, en el que el cabildo le dice a uno de los canónigos que ofrezca todo lo necesario para la provisión del reloj. Por tanto, nos señala que ya en el año 1378 hay una campana de reloj, ¿no? Ya, por tanto, no es un uso únicamente para la liturgia, sino de forma, podemos decir, civil. Aparte del reloj, que marca todas las horas, vemos también cómo desde el año 1269 San Buenaventura va a señalar la importancia de tocar las campanas a la hora del Ángelus. En origen se hace al atardecer, se entendía que había sido la hora en que el arcángel San Gabriel había anunciado a María y se tocan esas campanas. Y en el año 1396, de nuevo me remito a una de esas actas capitulares que se conservan en el archivo de la catedral, que es fuente de gran cantidad de documentos y de noticias que han acaecido a lo largo de la historia en la catedral y por tanto importantes también para la historia de la ciudad en sí. Decía que en ese año 1396 se señala de forma específica cómo se han de dar los golpes de la campana en el toque del Ángelus. Se dice que tienen que dar 3 badajazos y esperar el tiempo pertinente y necesario para rezar en el medio un Ave María, ¿no? Al primer golpe, a los 3 primeros golpes, el ángel del Señor anunció a María y ella concibió del Espíritu Santo y se reza el Ave María y pasado el tiempo otros 3 golpes, ¿no? Lo señalan de forma específica cómo se ha de tocar. Hoy en día el Ángelus no se toca al atardecer, sino que se toca a las 12 del mediodía y todos los días desde la catedral también se señala ese toque. Aparte, pues el toque de la llamada a la oración, como decía, de la asistencia a la Eucaristía. Por supuesto, la Eucaristía de diario va a tener un toque más sencillo y las Eucaristías de domingo o de fiesta, pues toques más solemnes. Hay distintos toques, hay distintas formas que eran conocidos perfectamente por el campanero, que era la persona encargada de ejecutar todos esos toques y de saber en qué momento y de qué manera tenía que tocar según qué campana para señalar pues según qué evento. Sobre todo eran importantes esos toques que servían para avisos civiles, como el reloj o el toque arrebato que se decía cuando había fuego o pasaba alguna cosa así grave. Eran importantes también, por supuesto, los toques para las misas, ¿no? Para las celebraciones litúrgicas y también los toques de la llamada a la oración, como es el del Ángelus u otros que lo que hacían era recordar la necesidad de rezar por las ánimas, ¿no? Rezar por los difuntos, que eran sobre todo también interpretados al atardecer. Uno de esos días importantes en los que se interpretaban esos toques pues era la noche que se dice la noche de ánimas, ¿no? La noche de todos los santos, en la que el campanero era ayudado también por distintos personajes, pero generalmente había una persona, ¿no? Encargada de todo ello. Por supuesto, antiguamente las campanas eran tocadas a mano o bien repicando con una soga atadas al badajo de la campana o bien volteando, ¿no? Cogiendo por la melena de la campana y dándole la vuelta. La campana tiene 2 partes, la parte de arriba que se conoce como melena o yugo
que suele ser de madera, sobre todo las más antiguas, aunque luego pues se sustituyen por melenas ya de hierro o de bronce, y las que eran de madera necesita que el interior tengan algún elemento que pese mucho para que a la hora de dar el volteo tenga el suficiente impulso para que pueda girar. Había algunas campanas que tenían dentro bolas de piedra o incluso bolas de cañón, ¿no?, reaprovechadas de alguna batalla, colocadas en esas melenas de las campanas. Y ya en lo que es la tipología de la campana podemos también establecer dos formas, lo que se conoce como campana romana, que sería una campana como de forma más redonda, y que en el campanario de la Catedral de Salamanca la que tenemos de esa forma es la campana grande, que es la que da las horas y que se conoce con el nombre de María de la O. El resto de campanas siguen otro estilo que se conoce ya como campana esquilón, que es de una forma mucho más estilizada, mucho más elegante y posterior, por supuesto, también en el tiempo. Es también importante señalar cómo es a partir más o menos del siglo VIII cuando se comienzan a colocar las campanas, ¿no? Se comienzan a utilizar las campanas en la religión cristiana, pero que son, por supuesto, tomadas de Oriente, ¿no?, de otras culturas previas, de culturas anteriores. Las campanas, que eran conocidas perfectamente por el campanero, tenían incluso su propio nombre. Tienen inscripciones en las que se señalan nombres del día en que se bendijeron o nombres por determinados aspectos. Algunas de ellas pues son San Miguel o María de la O, que es la campana grande que da las horas, y aparte de esos nombres, de esas inscripciones que están en la propia campana, en el propio elemento, hay inscripciones alrededor de este cuerpo de campanas, de esta sala, en las que aparecen nombres de algunos de los campaneros u otras inscripciones, como la que aparece y se nos señala: bienaventurados son los que oyen la voz del cielo y la guardan con desvelo dentro de su corazón. También señalamos la importancia que actualmente tienen las campanas e invitamos de esta forma a asistir a todos los que oigan las campanas a las 12 al rezo del Ángelus y a las distintas llamadas a las celebraciones litúrgicas en la Catedral de Salamanca.